La intervención tanto del fiscal Germán Juárez Adoche como del representante de la Procuraduría, quienes han dejado sentada su postura respecto a este proceso que enfrenta Martín Vizcarra, por quien se solicita 15 años de prisión, nada menos. Para hablar del tema tenemos una entrevista vía Zoom con el abogado y exfiscal Álvaro Rurush. Doctor Rurush, ¿cómo está? Buenos días. Un gusto saludarte, Carlos, y a toda audiencia. Doctor, al inicio del programa mostramos parte de la audiencia este caso de Martín Vizcarra, ¿no? La Fiscalía ha mostrado las pruebas durante todo este largo proceso, casi interminable. En este juicio oral han participado testigos, han hablado de entregas de dinero, se han hablado de lugares, de formas de pago, de sobres. ¿Cómo analiza usted este caso, doctor? Y si es que usted considera que lo que debería recaer sobre Vizcarra es una sentencia condenatoria. El caso Martín Vizcarra es una muestra de que la corrupción está enquistada en las esferas de las instituciones públicas. Podemos advertir de todo el devenir de la actuación probatoria presentada por el fiscal, así como la tesis planteada al inicio de juicio oral, se ha visto probado y corroborado con el que ha desvirtuado esa presunción de inocencia. Con la experiencia que tengo, que me ha dado el cargo de fiscal en su momento y ahora de abogado, considero de que va a ser sentenciado Martín Vizcarra por la abundante actividad probatoria. No solamente se está hablando de algunos indicios, se está hablando de un sinfín de indicios que corroboran la tesis del fiscal. Podemos advertir, por ejemplo, la propia declaración del gerente de Obrains. Lo ha vinculado directamente a Martín Vizcarra. Se tiene el registro de llamadas, asimismo se tiene las facturas, se tiene también la visita que Martín Vizcarra habría hecho a la empresa justamente en ese contexto del contrato. Entonces queda corroborado abiertamente. A eso se suma también la prueba fundamental que viene a ser la declaración de su amigo Hernández, quien ha presentado también el celular. Entonces no hay ninguna duda de que Martín Vizcarra va a ser sentenciado y, como ha pedido el fiscal, debe ser condenado a 15 años de pena privativa de libertad efectiva y que se dé inmediata ejecución. Lamentablemente, pues, el Poder Judicial en ciertos casos ha venido dando una suspensión de la ejecución hasta que quede confirmada por el superior. Sin embargo, considero que por la propia gravedad debe ser de inmediata ejecución esa condena. Ahora, doctor, usted mencionaba que el caso de Vizcarra demuestra actos de corrupción, ¿no? Y es verdad, ¿no? Vizcarra, las declaraciones que han dado testigos y colaboradores en este caso terminan por hundir a Vizcarra. La próxima semana se va a realizar la última sesión de la audiencia, entiendo, para escuchar los alegatos de la defensa. ¿Hay forma, digo, un ciudadano común y corriente, nos preguntamos, ¿hay forma de que Vizcarra pueda agarrarse de algo y pueda demostrar inocencia? O sea, su abogado tiene las herramientas, su defensa tiene las herramientas para poder salir bien parado Vizcarra de este proceso. Más allá de la retórica que ha pretendido dar Martín Vizcarra y su defensa dentro de este proceso, lo que han hablado son las pruebas. En el proceso penal, lo que se dice y lo que se debate dentro del juicio oral es lo que tiene fortaleza y firmeza al final. Lo que vaya a decir o no el abogado dentro de los alegatos de clausura, que finalmente es la última fase en el que pueda convencer o no a los magistrados para que puedan absolverlo, desde mi óptica no tendría ningún fundamento, debido a que todas las proposiciones fácticas han sido corroboradas en la actuación probatoria. Debemos recordar que se tiene una proposición fáctica que es el hecho. La proposición jurídica es el encuadramiento a la norma y el medio probatorio. Todos estos tres elementos indispensables han sido corroborados por el Ministerio Público en este devenir. Entonces, bajo esa perspectiva, resulta poco probable de que el abogado pueda lograr convencer a los magistrados de que Martín Vizcarra es inocente. Las pruebas han hablado. Entonces, usted está del lado de este numeroso grupo que piensa que, de no ser sentenciado Martín Vizcarra, sería un escándalo a nivel del Poder Judicial.
se vería de que el Poder Judicial no estaría actuando de acuerdo a la imparcialidad que lo corresponde. A los magistrados, tanto la Constitución política y la norma les ha establecido un rol fundamental, el principio jurisdiccional, es decir, la toma de decisiones, pero la toma de decisiones no antojadizas, sino la toma de decisiones de acuerdo a lo que se ha visto, de acuerdo a lo que se ha observado en el actuar del juicio oral. Y todos los que hemos podido observar día a día, de forma frecuente, cada uno de los actuados en este juicio oral, creemos y tenemos el convencimiento de que Martín Vizcarra va a ser condenado a los 15 años que solicita el Ministerio Público. Y en este panorama, en medio de este panorama, ¿considera que hay un riesgo de fuga de parte del expresidente? Digo, no podemos descartar nada. Está de moda asilarse, ¿no? Por eso, no descartemos nada. Recuerda que en ese mismo, bajo ese mismo criterio también estaba Betsy Chávez. ¿Y que resultó al final? Cuando lo varían la prisión preventiva, inmediatamente se va a asilar a una embajada. Entonces, no podríamos descartar. Tanto más que Martín Vizcarra pues ya tiene precedentes de que no es honesto, que finalmente solamente habla a conveniencia y este señor es un mentiroso. Eso se ha visto evidentemente en su actuar diario de Martín Vizcarra, por lo menos en este proceso y en otros. Ahora, de darse una sentencia condenatoria a Martín Vizcarra, ¿sería una muestra de que Vizcarra perdió el poder al interior de nuestro sistema de justicia? Recordemos que el punto fuerte de Martín Vizcarra en su momento fue el eliminar el Consejo Nacional de la Magistratura y cambiarlo para la Junta Nacional de Justicia. Junta Nacional de Justicia anterior, que habíamos visto, era politizado. Abiertamente, para aquellos que no era de conveniencia de este sector, implementaban medidas o procedimientos que ni siquiera estaban acordes con la Constitución política. Pero este sector, tanto mediático, político, económico, no decían nada. Y en este caso, Martín Vizcarra, si es sentenciado, estaría perdiendo parte del poder, porque consideramos de que Martín Vizcarra aún tiene el poder tanto en las esferas de la Administración de Justicia, debido a que este señor, pues, en ningún momento se le ha puesto prisión preventiva. Y eso es curioso. ¿Por qué a este señor no lo han puesto prisión preventiva como si lo han hecho con otros procesados, salvo en esta última ocasión que se le dio, pero de forma breve? Claro, estuvo 22 días. Ahora, este poder que todavía ejercería, esta influencia que todavía ejercería Martín Vizcarra al interior del sistema de justicia, ¿se podría demostrar si es que se le sentencia a 15 años de prisión efectiva y no es enviado a la cárcel? Digo, porque puede apelar y en siguiente instancia se puede ver también el caso. ¿Hay esa posibilidad de que esta sea una muestra del poder que puede seguir teniendo todavía, o la influencia que puede tener todavía Vizcarra? En el devenir de las audiencias se ha visto de que existen medios probatorios suficientes. Entonces, quizá como una metodología de parte del juzgado para lavarse las manos, y tanto más que para pretender salvaguardarlo a este señor, es posible que lo sentencien, pero digan de que se suspende la ejecución de la pena. Es una posibilidad. En ese entender, pues se tendría que aún todavía la influencia de Martín Vizcarra estaría en el Poder Judicial. Ahora, ¿esto es recurrente, doctor? Digo, ¿es una figura que suele darse? Mire, de acuerdo a los precedentes que se tiene, los juzgados lamentablemente no han unificado criterios, pese a que el Código Procesal Penal establece textualmente de que las ejecuciones son inmediatas. Eso establece el Código Procesal Penal cuando se trata de sentencias condenatorias y con pena privativa de libertad efectiva. Sin embargo, pues los juzgados, obviando una predictibilidad jurídica a criterio de cada juzgado, ha venido teniendo diversos criterios. En algunos casos le dan la condena con ejecución efectiva e inmediata, y en otros dejan a la suspensión para que finalmente el superior, una vez confirmada, pueda ejecutarse. Claro, entonces es una figura que se podría dar. Doctor, usted mencionó a la Junta Nacional de Justicia y eso nos da pie a pasar a otro tema, el caso del Ministerio Público con Delia Espinosa. El Poder Judicial dio hace unos días una orden prácticamente a la Junta Nacional de Justicia para que reponga a Delia Espinosa como fiscal de la Nación. En ese interín hay unos idas y vueltas. La Junta Nacional de Justicia ha citado para el día 17 a Delia Espinosa para hablar sobre este caso, pero ella ya incluso le mandó una carta a Tomás Aladino Gálvez para que le entregue el cargo. ¿Cuál es su análisis de esta situación por la que viene atravesando nuestro Ministerio Público?
Es lamentable la situación y el desmedro que viene teniendo el Ministerio Público solamente por intereses particulares o antojadizos. Y recordemos que los más afectados vienen a ser los ciudadanos. Ya el día de ayer también la presidenta del Poder Judicial ha señalado de que todos estos conflictos genera un aspecto negativo hacia la sociedad, quienes vienen señalando pues y vienen tomando una postura de que el Ministerio Público no está funcionando conforme se tiene, y eso es evidente. Ahora, ¿qué es lo que ha tomado Delia Espinosa? Lamentablemente, esta señora, obviando los cánones correspondientes, los aspectos legales correspondientes, se ha tomado el atrevimiento de enviarle un documento a Tomás Aladino Gálvez, señalándole que haga la entrega de cargo, que forme una comisión de transferencia y que ya no realice actos propios de la función de fiscal de la Nación. Sin embargo, conforme establece el propio procedimiento, ¿qué es lo que corresponde? Que de la forma que ella pueda regresar es que la Junta Nacional de Justicia emita una resolución. Obviando eso, Delia Espinosa ha enviado una carta. Entonces, ¿qué se puede advertir? Que a esta señora no le interesan los cánones correspondientes. Pero acá hay un punto bastante importante. Nosotros siempre hemos tenido el criterio de que las resoluciones emitidas por los órganos competentes deben de cumplirse. Pero acá hay un paréntesis. Esta resolución que ha emitido este magistrado, desde mi óptica, es prevaricadora. ¿Y por qué hablaríamos de eso? Porque se ha extralimitado las pretensiones requeridas por las partes y que no han sido debatidas en audiencia. Es decir, que cuando se tiene una pretensión, esta no puede ir variándose de acuerdo a cómo se va desarrollando las audiencias. Eso es imposible. Sin embargo, pues este juez, yéndose del principio rector de ultra petita, es decir, la prohibición de irse más allá del petitorio, este juez ha osado irse más allá de esa pretensión, lo que conlleva a un debilitamiento, uno, de las instituciones jurídicas establecidas en el artículo 139 de la Constitución Política, es decir, no le interesa ningún principio básico para el debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva, el principio de predictibilidad jurídica, entre otros principios rectores a este magistrado. Es por ello que nosotros consideramos de que debe ser apartado y debe ser denunciado por prevaricato este magistrado. Pero acá hay otro punto bastante relevante, Carlos, y para que la sociedad pueda entender. ¿Por qué nosotros decimos que esta resolución tiene unos visos de que puede objetarse su ejecución? Porque la propia resolución en el artículo 9, en su fundamento 9, establece de que, estando que la requiriente, que la demandante, ha hecho un pedido a la Junta Nacional de Justicia para que le aclare respecto a los extremos de la resolución con el que la suspende, y como ha sido de conocimiento público, basta con esa pretensión para que no pueda ejecutarse la resolución. Entonces, bajo esa misma óptica, si la Junta Nacional de Justicia le pide aclaración a este magistrado, así como tengo entendido que lo iba a realizar su abogado de defensa de Delia Espinosa, por ende no se puede ejecutar esa resolución. A igual derecho, igual razón, pero en paralelo, ¿qué es lo que debe de decir? ¿Qué es lo que debe hacer la Junta Nacional de Justicia? Llevarse a una contienda competencial ante el Tribunal Constitucional e inmediatamente también una medida cautelar a efecto de que se paralice esta resolución. Es lamentable lo que ha hecho este magistrado, ha irrumpido abruptamente el debido proceso solamente con intereses, al parecer, personales y de interés de cierto sector ideológico. Ahora, este apresuramiento, digamos, por lo menos que tuvo este juez, ha terminado por crear una nueva crisis al interior del Ministerio Público que ya estamos acostumbrados a ella, lamentablemente. El día lunes, ¿qué podría pasar en la Junta Nacional de Justicia? ¿Simplemente van a escucharla, ella va a exponer su postura respecto a esta decisión judicial, o es para que ya se tome una decisión? No, a ver, acá son cosas diferentes. Lo que la resolución ha pedido es de que se suspenda o que se le devuelva a Delia Espinosa como fiscal de la Nación y que no se cumpla con esa suspensión. Pero eso no está diciendo que la investigación que se tiene en vía administrativa contra esta señora se suspenda. Eso no está diciendo la resolución. Aclaremos. Entonces, esta citación es como parte de la investigación administrativa, del procedimiento administrativo que le corresponde a Delia Espinosa. Entonces,
ella tiene que acudir. Si ella hace referencia que es respetuosa de las instituciones, porque eso es lo que ha dado a entender el día de ayer, que es respetuosa de las instituciones y respetuosa de las resoluciones que se emitan, la pregunta en concreto es, si dice ser esto, ahora, ¿por qué en su momento no cumplió la resolución de la Junta Nacional de Justicia? ¿Y por qué no quiere concurrir a esta Junta Nacional de Justicia para que ejerza su derecho de defensa que le corresponde? Entonces, podemos advertir que la retórica de esta señora simplemente está cuando le genera algún beneficio y finalmente salir por los medios de comunicación a victimizarse. Eso es lo que hemos podido advertir. Ahora, esta presencia, si es que asiste, de Elia Espinosa a esta citación de la Junta Nacional de Justicia, también puede hacer para que ella, de alguna manera, pueda enfrentar o pechar, como se dice coloquialmente, a los miembros de la Junta y decirles, oye, ya, estoy aquí como parte de esta investigación que ustedes me han abierto, pero también repónme porque hay una decisión judicial. ¿Puede aprovechar esta audiencia para ello? Si lo ven desde ese punto de vista podría darse, pero sin embargo, si la Junta Nacional de Justicia pide una aclaración bajo el mismo criterio que ha tenido ella, entonces no va a poder ejecutarse. Te vuelvo a repetir, nosotros siempre hemos tenido el criterio de que las resoluciones se cumplen, pero cuando las resoluciones, como el propio magistrado en su resolución ha hecho, cuando se trata de resoluciones que el administrado puede advertir de que no es legal, entonces puede pedirse aclaraciones, y en este caso la Junta Nacional puede pedir la aclaración, mientras tanto no se ejecuta. Claro. Hace unos días, Tomás Aladino Gálvez, fiscal de la Nación interino, aclaraba, ¿no?, esta carta que le había mandado Elia Espinosa, y él decía que, bueno, que la carta, bueno, la recibió, pero no tiene ninguna injerencia, ¿no? Finalmente que debería comunicar esta reposición sería a la Junta Nacional de Justicia, y una vez recibida, la Junta de Fiscales Supremos se reúne y él es quien dice, ya está bien, puedes regresar. Esto no se ha dado y no se sabe si se va a dar. Pero ¿usted considera que, al igual que algunos especialistas, hay un ánimo de personalizar a la Fiscalía de la Nación, digamos, que el fiscal de la Nación esté por encima de la institución? ¿A eso se está llegando? Lamentablemente, lo que se está afectando es la imagen institucional, que es lo que debe prevalecer, el Ministerio Público como un organismo autónomo. Pero lo que se está evidenciando a través de estas resoluciones es que no les importa la institución, sino la persona. Pero acá hay un punto bastante claro, y nosotros lo hemos venido señalando también, de que ¿por qué es importante el Ministerio Público para este sector? Para realizar persecuciones políticas, para hacer persecuciones judiciales con apariencia de legalidad. Recordemos con qué celeridad se ha venido dando los allanamientos a aquellos que no han sido o no han compartido sus pensamientos ideológicos, los criterios ideológicos que han tenido ellos. ¿Con qué celeridad? Sin embargo, para otras personas no se ha dado esa celeridad. Pero acá hay otro punto también bastante relevante para que la ciudadanía pueda prestar especial atención. ¿Qué pasó el día que salió la resolución de este magistrado ordenando que en el plazo de 48 horas lo repongan a Elia Espinosa? En horas de la mañana nos enteramos de que IDL y otra ONG han presentado que se le aparte a Tomás Aladino Gálvez. ¿Ustedes creen que eso es coincidencia? Esto es un trabajo articulado. ¿Con qué finalidad? De recuperar el Ministerio Público a efectos de que ellos vengan teniendo este poder y hacer las persecuciones y denigrar de esa forma a los investigados y rivales políticos. ¿Y por qué lo hago referencia a eso? Porque en el Perú tienes una investigación, inmediatamente sale por los medios de comunicación, destrozan la presunción de inocencia y luego de eso se advierte que finalmente no hay ningún medio probatorio, pero ya el escarnio público ya se dio a través de los medios de comunicación. Y eso es lo que está pasando. ¿Y por qué es importante el Ministerio Público? Porque es la única institución, de acuerdo al nuevo sistema procesal penal, que puede hacer requerimientos de restricción de derechos, requerimientos de prisiones preventivas, de allanamientos, puede hacer el pedido de requerimiento acusatorio. Sin estos, los jueces no pueden realizar ningún acto contra los investigados o procesados. Entiéndase que por eso es la importancia de recuperar el Ministerio Público, porque es el instrumento persecutor
para los rivales políticos. Claro. Y eso es lo que está pretendiendo este sector ideológico. Ahora, recordemos que a los televidentes y seguidores que el fiscal Álvaro Ruch conoce desde adentro, el ex fiscal Álvaro Ruch conoce desde adentro el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque él, encabezó una intervención en oficinas de IDL como parte de una investigación, ¿no? Contra el caso Cuellos Blancos. Se sabía que habían o tendrían en su poder muchos de los audios que soltaban poco a poco en IDL Reporteros. Y esta diligencia que encabezó el ex fiscal Álvaro Ruch se terminó frustrando con una llamada de Gustavo Gorriti al entonces fiscal de la Nación, y se frustró la diligencia. Él conoce más o menos cómo es que se maneja. Ahora, doctor, usted menciona que a este sector está bastante preocupado. Este sector está, ha centrado sus balas en retirar de la Fiscalía a Tomás Aladino Gálvez. ¿No les conviene la presencia de Gálvez? No solamente a Tomás Aladino Gálvez, sino a todos aquellos que no están cumpliendo las encomendaciones que este sector le estaría dando y lo ven como enemigos y hacen el escarnio general, escarnio público. Preguntémonos a Pablo Sánchez, quien hizo la llamada, hizo una interferencia a la autonomía del fiscal para que realice una diligencia legal. Usted ha visto que por los medios de comunicación vinculados a este sector ideológico que viene a ser IDL, ¿le han tocado en algún momento? ¿Han dicho de que ese señor interfirió? Jamás. ¿Y a qué me refiero a este sector? Este sector vinculado a los Graña y Miro Quesada. ¿Y por qué hablo de ellos específicamente? Porque es un sector, o son personas quienes han estado vinculados al caso al caso de las investigaciones de actos de corrupción, en el que José Domingo Pérez les ha pedido o ha desistido del requerimiento de prisión preventiva. Recordemos eso. Entonces, estos vinculados a la investigación, el Club de la Construcción. Entonces, y sospechosamente después de aquel día, este sector ha sacado titulares enalteciendo la labor supuestamente de todo este sector. Entonces, ¿cómo va el nexo? ¿O cómo iría el nexo? Hablemos en lo supuesto. ¿Cómo iría el nexo? Se tendría Gustavo Gorriti, los medios de comunicación protegen a estos fiscales finalmente desisten de sus requerimientos, los protegerían a estos investigados y sacarían titulares mediáticos en favor y protección de estos fiscales. ¿Acaso Gustavo Gorriti no decía que este equipo especial era el mejor? Un poco más y los ponían y los catalogaban de héroes. ¿Y qué salía finalmente después? Que estos fiscales salían a decir que el mejor periodista es Gustavo Gorriti. Claro. Recordemos eso. Claro, doctor, para entrar en la recta final de la entrevista, hemos hablado sobre Tomás Aladino Gálvez, esta decisión judicial para reponer a Adele Espinosa. Esto se da justo pocos días después de que Tomás Gálvez dijera o anunciara que en más o menos 15 días se tomaría la decisión de desactivar estos equipos especiales al interior del Ministerio Público. Se habla de que no hay coincidencias, pero ¿usted ve necesaria o oportuna la desactivación de equipos especiales? Por ejemplo, el más mediático, el equipo Lavajato. Siempre vamos a hablar en condicional, y que quede bien claro eso. Nosotros creemos, y lo hemos dicho, que no existe coincidencias en este caso. El día que se iba a debatir el retiro de estos fiscales o la eliminación de estos equipos especiales, es que en horas de la mañana presentó esta ONG, y conjuntamente con otra, la separación y la verificación de cómo ha sido elegido Tomás Aladino Gálvez. En la tarde lo reincorporan a Delia Espinosa, lo que nos permitiría inferir de que quien estaría detrás de todo esto aún sería Odebrecht. ¿Y quién está? ¿Quién salía a defenderlo a Odebrecht? ¿No era Gustavo Gorriti a través de los medios de comunicación? ¿No es algunos medios periodísticos quienes sacan titulares en defensa y pro de estos peajes corruptos? Con eso, ¿no? Con esa simple lógica, se tiene de que pretenden recuperar esto y que estos equipos especiales no se eliminen. Creo yo,
si fuese fiscal de la Nación, yo eliminaría inmediatamente estos equipos especiales. Uno, no tienen el resultado. Dos, se tienen que son equipos formados que vulneran derechos constitucionales como el derecho a un juez o fiscal natural. ¿Por qué les hago referencia? Porque lo común y lo correcto es que cada denuncia sea ingresado por mesa de partes y esto de forma aleatoria caiga a cualquier fiscal. Pero en este caso ha sido creado para ver específicamente casos y una vez que ya se tenían estos casos recién designan a los fiscales. Es decir, fiscales adrede, con una tendencia ideológica para perseguir a algunos y para otros silenciar. Claro ejemplo, el caso de Keiko Sofía Fujimori, que con la celeridad, inclusive cuando se tenía el plazo correspondiente, este señor presenta un requerimiento acusatorio en plena campaña electoral, cuando tenía un plazo. ¿Y eso qué ha traído como consecuencia? De que más de 20 veces haya sido devuelto este requerimiento acusatorio y que finalmente ahora el Tribunal Constitucional ha dicho que no es un hecho delictivo y como nosotros lo habíamos señalado también en su momento. Eso no quiere decir que estamos defendiéndolo a Keiko Sofía Fujimori, que quede bien claro, lo que nosotros estamos defendiendo es específicamente el debido proceso y las instituciones jurídicas, que no se instrumentalice la justicia para generar objeto a una persona. Eso no se puede permitir en un Estado de Derecho. Claro. Ahora, el otro ejemplo claro que va a acreditar de que se maneja con cierto interés es el caso de Susana Villarán, quien desde el 2017-18 ya se sabía por qué recién se llega al caso de juicio oral y por qué no se ha admitido a estos dos colaboradores fiscales, tanto a José Miguel Castro como a Leao Piñera. ¿Se da cuenta cómo se viene manejando? Entonces, al no tener esos resultados y advirtiéndose el actuar parcializado de estos fiscales, y no solamente en el equipo Lavajato, sino también se habría evidenciado ese mismo actuar, y como lo ha venido denunciando en el equipo de FICOP y los cuellos blancos. Entonces, la pregunta es, si ya se tienen fiscalías especializadas de crimen organizado, de lavado de activos, de corrupción de funcionarios, derechos humanos, ¿para qué se crea equipos especiales? ¿Cuál es la finalidad? Claro, hay bastante pan por rebanar al interior del Ministerio Público. Bueno, y estaremos atentos a ver qué sucede el día lunes y bueno, y estos días también, si es que finalmente Delia Espinosa es repuesta como fiscal de la Nación. Doctor, siempre es un gusto conversar con usted. El gusto es mío, Carlos. Hasta luego. Que tenga buen fin de semana. Estuvo con nosotros el ex fiscal Álvaro Uruch, quien ha advertido esta todavía injerencia de Odebrecht al interior del Ministerio Público y que estaría detrás de esta crisis de el ingreso de nuevos fiscales de la Nación, como se podría dar el de Delia Espinosa. Vamos a estar atentos a ver cómo se mueve este panorama que finalmente atañe a todos, porque la Fiscalía de la Nación es parte del sistema de justicia que combate la criminalidad.